El origen del heavy metal tradicional. Esto es algo sumamente extenso y complejo. Generalmente muchos piensan que el heavy metal tradicional surgió con Black Sabbath. Y si tú crees eso, es que aún te falta mucho más para comprender que el heavy metal tradicional tiene dos vertientes. La vertiente americana o estadounidense, que se desarrolló en nuestro continente, y la vertiente europea, que surgió sobre todo en Gran Bretaña. Y bueno, la versión americana sostiene que Jimi Hendrix fue el pionero del heavy metal hard rock en América. Y además tenemos la banda Coven. Sin embargo, la banda Coven es una banda que más de heavy metal, era una banda más de rock psicodélico. Pero ¿por qué la meten en el heavy metal en sus inicios? Porque el sonido y las letras eran muy oscuras, y aparte que la banda Coven, a diferencia de las bandas de heavy metal que vinieron después, era una banda con temas satánicos de verdad, era una banda que hablaba del satanismo de forma real, eran satanistas genuinos. En cambio, las bandas de Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath eran bandas que cuando hablaban de satanismo lo hacían de manera teatral e incluso a veces cómica, ¿no? El satanismo que profesaban las bandas de heavy metal posteriores era un satanismo más hecho para el público, para generar intriga, para generar mainstream. Fueron los que inventaron la mano cornuda. Este símbolo que usamos los metaleros, los rockeros, surgió gracias a Coven. Ahora, el heavy metal verdadero, con técnica genuina, surgió en manos de los británicos Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, estos tres pioneros. Luego llegó Judas Priest. Este heavy metal era un heavy metal que tenía mucho sonido de rock psicodélico, rock blues y por supuesto una fuerte base de hard rock. Led Zeppelin, a pesar de que no le gustaba que le dijeran que era una banda de heavy metal, fueron pioneros por un solo de guitarra y riff de guitarra muy complejo y sofisticado. Judas Priest era un heavy metal que, a diferencia de otros, no se vestían con un estilo hippie, sino que la vestimenta de Judas Priest era mucho más orientada a las púas y a las chaquetas de cuero y todo este estilo que, bueno, viene de la corriente de sadomasoquismo, porque él practicaba eso, pero lo llevó a la escena mainstream del heavy metal, y la razón por la que los metaleros y los punketos usábamos ese estilo. Pero esto no es todo. Antes de Black Sabbath y antes de Led Zeppelin había una banda muy mainstream que no tocaba heavy metal, pero fueron los pioneros en el heavy metal, y estos fueron los Beatles con Paul McCartney. ¿Por qué Paul McCartney? Paul McCartney quería competir con un sonido pesado en los años 60. Esto fue cuando escuché una canción de The Who que decían que esa es la canción más pesada que se había escuchado en ese momento. Paul McCartney escribió Helter Skelter, que Helter Skelter es la base del heavy metal en Europa y en el mundo, porque Helter Skelter, de esa base se toma canciones que sirvieron de inspiración para el hard rock y el heavy metal posterior. Entonces, que además muchos piensan que Helter Skelter sirvió como base no solamente del metal, sino también como base para el punk. Así que tenemos a los Beatles con Paul McCartney como fundamento, por lo menos en esa canción nada más. Esa canción sirve como fundamento o pilar para el heavy metal tradicional y el punk, ¿no? Ahí tenemos, sí que tenemos en Estados Unidos a Coven y Jimi Hendrix. Y a Europa tenemos a los Beatles con su canción de Helter Skelter, y también tenemos a las bandas metaleras de verdad, Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, Judas Priest. Sin embargo, después de los años 70, mediados de los 70, principios de los 80, vienen bandas de heavy metal que se le conoce como la segunda ola del heavy metal británico. Aquí vendría Accept, Iron Maiden y demás bandas. También tenemos otra segunda ola en Estados Unidos como Kiss. Sin embargo, sería en los años 80 que el heavy metal agarraría su forma más sólida, técnica, gracias a Van Halen, gracias a la banda o solista de Ozzy Osbourne, que tendríamos un heavy metal más evolucionado, mucho más técnico, mucho más sofisticado, con un estilo más neoclásico, que serviría como base del glam metal y el power metal, sonidos mucho más trascendental y más limpio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tendríamos en los 80 la era dorada del heavy metal. Más nunca el heavy metal experimentó en una época dorada, jamás. Fueron los años 80. Que bueno, un saludo bien rockero y bien metalero para todos.